Estamos delante de ti, mi Dios amado, conscientes de que tu palabra va a entrar a nuestro oído y va a llegar a nuestro corazón. Pero ya hay una pregunta que está en nuestro corazón. ¿Qué llevó a Jairo a buscar a Jesús? ¿Su fe o la circunstancia? ¿Qué llevó a esa mujer a buscar a Jesús? ¿Su fe o la circunstancia? Y esa pregunta yo quiero, mi Dios amado, que mi corazón me responda para mí mismo. ¿Qué me trae hoy a buscar a Jesús? En el nombre de Jesús, que la palabra dé fruto en nuestra vida, mi Dios. Amén. Unidos, por favor, lean este versículo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 5, ¿o qué cita dije? 8:5, ¿sí? 8:5. 8:50, ahí está. Por favor, unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No temas, cree solamente y serás salva. He estado hablando un poco sobre esa historia. Decía hace un instante, al momento de salir de casa Jairo, y al momento de salir de casa esta mujer inició la carrera, la cuenta regresiva, como si fuera una competencia, como si fuera una carrera a ver quién gana. La diferencia es que no consiste en quién llega primero a Jesús, sino quién ve primero su milagro. Porque en la iglesia hay muchos. Llegar a un culto, todos llegan. Abrir la Biblia, todos la abren. Orar, todos oran. Cantar, todos cantan. Levantar las manos, cualquiera puede hacerlo. Pero mientras uno está viendo la gloria de Dios en un culto, se está gozando, el otro está indiferente. Los dos pueden tener problemas, enfermedades. Los dos pueden estar pasando por una etapa de su vida necesitando la intervención de Dios, pero no todos están dispuestos para ver la gloria de Dios. Jairo ya estaba hablando con Jesús. Jairo ya estaba logrando el objetivo, llevar a Jesús a casa. Por eso es que me lleva a preguntar esto: ¿qué le llevó a Jairo a buscar a Jesús? Porque la Biblia me dice de otro hombre que tenía la fe, otro hombre que tenía la esperanza, otro hombre que sabía que Jesús podría responder a la necesidad que había en casa. Y cuando este hombre se acerca a Jesús, le dijo: Jesús, voy a tu casa a hacer lo que tú me pides. Aquel hombre le responde inmediatamente: no es necesario que vayas. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, tú tienes la solución. Desde aquí puedes obrar el milagro. Y eso es tener fe, eso es tener fe. Dale un fuerte aplauso al que vive, porque sin importar lo que esté pasando en el culto, sin importar lo que esté pasando en tu oración, puedes decirle a Dios: tú puedes obrar un milagro. ¿En dónde está tu hija? ¿En dónde está tu hijo? ¿En dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿En dónde se encuentra tu problema? ¿En dónde se encuentra tu necesidad? Simplemente acércate a Dios. Y como este hombre le estaba diciendo, desde aquí puedes obrar un milagro. Hace tiempo me buscó una mujer y me dice: ¿usted es hijo del pastor Elías Toledo? Y dije: sí, soy Elías Toledo también. Gracias a Dios que se llama como su papá. Y a veces el llevar el nombre de mi padre como que compromete muchas cosas en la fe. Me dice: acompáñeme, tengo a mi hermano enfermo. Llegamos a la clínica del ISSSTE. No me dejaron pasar porque su hermano estaba en área privada de urgencias. Me dice: quiero que ore por él, necesito ver un milagro. Yo le dije: vamos a orar. Si usted cree que Dios puede hacer un milagro, no es la necesidad de mi presencia, porque el que va a hacer la obra es Dios. Pero me dice: ay, pastores, que si usted supiera por dónde estamos pasando. En mi mente obviamente dije: es obvio, al tener un familiar muy grave en el hospital, en la clínica, la familia está desesperada. Así es que comenzamos a orar. No pregunté qué estaban pasando. Pasó el tiempo, vimos la mano de Dios, vimos el poder de Dios, vimos la gloria de Dios y olvidé a esa familia. Recientemente me entra una llamada de Estados Unidos, la contesto y me dice: perdone, pastor Elías. Le dije: sí.
necesito que me atiendan, necesito una oración. Estoy en esta etapa y yo quiero que Dios haga un milagro. Yo le dije, muy bien, vamos a orar, oramos, pero me entró la curiosidad. ¿Quién le dio mi número? Era misma aquella mujer que había ido a buscarme. Y me dice, yo quiero que ore por mí porque yo quiero ver la gloria de Dios. Perfecto, vamos a orar. Y constantemente empezamos a orar por teléfono. Pero me dice en una ocasión, hermano, ¿por qué Dios no me sana si a mi hermano lo sanó de volada? Usted oró por él y él sanó, ¿y por qué Dios no me sana a mí? Le dije, me gustaría hablar con usted porque Dios me muestra que hay otra razón, hay otro motivo por la cual Dios conserva su enfermedad en usted. Y Dios me da esta palabra para usted. Y le di la palabra. Aquella mujer empezó a llorar. Dijo, efectivamente, yo estoy dolida con Dios. Porque cuando usted oró por mi hermano, mi hermana estaba secuestrada en esa misma semana. Y yo le dije a usted que no sabía por lo que estábamos pasando la familia. Y teníamos miedo de perder a mi hermana, perder a mi hermano. Y todavía mi madre estaba cayendo en una enfermedad porque su hija, mi hermana, estaba secuestrada y mi hermano estaba internado. No era fácil para nosotros ver un milagro en medio de todo lo que pasaba. Mi hermano sanó, mi mamá sanó, pero mi hermana no volvió. Yo estoy dolida con Dios. Y ahí es donde cambió la historia, porque cuando ella confesó lo que había en su corazón, pude ayudarle espiritualmente. Quiero que comprendas que todos llegamos a Jesús, a veces no movidos por la fe, sino movidos por una circunstancia. Jairo, la mujer, estaban en una competencia sin saberlo, estaban en un conflicto espiritual sin saberlo. Había un objetivo claro. Observa el pensamiento de esta mujer. Dijo, si tan solo tocar el manto, yo seré sana. Mientras que Jairo decía, si yo traigo a Jesús, ¿cuál es tu pensamiento? Probablemente estás diciendo, si yo traigo al pastor, si yo traigo a la iglesia, si le invito a una comida, si yo hago una fiesta, si yo invierto en la obra de Dios, entonces hazlo, porque verás tu milagro hasta después de que tú cumplas tu objetivo. Porque ya te estás comprometiendo con algo con Dios. No sé si me estoy explicando. Jairo decía, si lo traigo a la casa, mi hija va a sanar. Si traigo a la iglesia, si traigo a los hermanos, si traigo, llévalos. Pero espérate hasta después para ver lo que Dios va a hacer. Moisés está hablando con Dios y hablando con Dios en su primer encuentro. Y él seguía con un problema en su habla y no cambiaba ese problema. Porque hay gente que piensa que al instante de llegar a encontrarse con Dios todo va a cambiar. Hay gente que piensa que al instante de una predicación, de una oración, al instante de una alabanza todo va a cambiar. Y nos llevamos una gran sorpresa de que comenzamos a adorar, comenzamos a cantar y nada pasa. Programa de televisión, enero, en Honduras, año 2003. 12 de la noche nos están haciendo señas, poniendo las letras por la imagen y diciendo ya hay que despedirse del programa. Pero el director del programa quiere que se despidan con una canción. Quiere escucharla, quiere conocer la canción. Ayúdame. Se van a despedir con la canción y a media canción el programa va a salir del aire. Aparece que era un programa común de televisión a red nacional o internacional como cualquier otro programa. Cuando nos hacen señas que ya estábamos empezando ya cuenta regresiva para entrar al aire después del comercial, comenzamos a tocar aquel canto, Ayúdame, Grupo Peniel. Y cuando comenzamos a tocar aquel canto, empezó a descender la gloria de Dios en aquella cabina. Empezamos a sentir la gloria de Dios que
que cuando llegó el que nos estaba haciendo señas para avisarnos que íbamos a salir del aire, la gloria de Dios empezó a llegar hasta la cabina, empezó a manifestarse el Espíritu Santo y el productor empezó a sentir la presencia de Dios. Cuando estaba a punto de dar la orden para la cuenta regresiva de salir del aire, empezaron a caer llamadas. Dios empezó a hacer sanidades, Dios empezó a obrar milagros, Dios empezó a sanar a través de la televisión, y empezaron las llamadas que el productor no sabía si darnos la seña de cortar o seguir contestando las llamadas. 2 de la mañana y seguíamos tocando en vivo. La gloria de Dios se manifestó, que las llamadas no dejaron de caer. A partir de ahí, la televisora y una radio nacional dedicaron 1 hora cada 8 días de pura música del grupo donde tocábamos. Y la gente, cuando sabía que iba a tocar el grupo Peniel, ahí en radio o en televisión, lo que hacían era poner la mano sobre la radio y la televisión. Y algo más impactante, había gente que ponía un vaso de agua sobre el aparato de televisión o la radio, y después de que orábamos y ministrábamos, porque ya eran programas grabados, tomaban el agua y la gente era sanada. No sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Regresamos a México. Al siguiente año, cuando llegamos a Honduras, era otro ambiente espiritual. La gloria de Dios había cambiado la historia de muchas personas. Los testimonios empezaron a correr. Y es ahí donde yo le había dicho a Dios: eso es lo que yo quiero ver tu gloria. Yo no he pagado un precio para solamente vivir de los recuerdos, yo quiero ver tu gloria cada instante. Hay gente que se acerca solamente a buscar a Dios para solucionar un problema, pero después de ese problema solucionado se aleja de Dios. La mujer llegó con una fe decidida, mientras Jairo llegó con una fe incierta. Él no quería un milagro en lo público, él quería un milagro en lo privado. Observa por qué menciono esto. Porque lo que tú estás leyendo en este capítulo, versículo 50, dice la Biblia que Jesús había escuchado lo mismo que había escuchado Jairo. Una noticia desalentadora, una noticia triste, una noticia que desgarra el alma, que cuando dices, cuando no puede pasar nada peor, surge esto. ¿Sí o no? Le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. Yo te pregunto, para ti, ¿qué puede ser más fácil? ¿La muerte de una persona, o que a pesar de la enfermedad que estás invirtiendo en una persona para que se cure, otra de tu familia muere? Y decimos a veces, pensamos que se iba a ir primero fulano, pero al que no pensamos se nos fue. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando escucha lo que nos están diciendo al oído? No sé si te has preguntado eso. ¿Qué hace Dios cuando está escuchando lo que te están diciendo? Yo quiero que medites un rato en eso. ¿Por qué guarda silencio Dios cuando me están dando la noticia y estoy plenamente seguro que Él también lo está escuchando? Jairo está escuchando la noticia. Jairo está escuchando que un testigo ocular le está diciendo: tu hija ha muerto. ¿Comprenden lo que estoy tratando de explicarles? Observa el ambiente en el que está, el proceso, la etapa en el que está. Una mujer con un milagro, entreteniéndose Jesús con esta mujer. Si ya tuvo su milagro, Jairo le hubiera dicho: vámonos, ya, me urge que llegues a casa. Pero Jesús menciona justamente esa palabra que acabas de leer. ¿Por qué pedí que la leyeras? Porque yo quiero que esa palabra la hagas tuya. Vuélvela a leer, por favor. A ver, unidos, vuelvan a leer ese versículo. Y fíjate con qué expresión Jesús hoy se dirige a tu corazón. No temas. ¿Te das cuenta?
Es de humanos tener temor, es de humanos tener miedo, es de humanos preguntarnos muchas cosas, es de humanos. Agarra esas preguntas, guárdalas en una bolsa, échales aire y enciérralas. Para que después de que veas tu milagro, levantes esa bolsa y fíjate si sigue algo allá adentro. Va a decir, pastor, pero las palabras no se ven. Así son tus temores. No se ven. Pero ¿por qué sucede de que tu fe tiembla? ¿Por qué sucede de que tu corazón tiembla? ¿Sabes por qué? Porque le has abierto puerta a los temores. Cuando Dios te dice no temas, es porque Él está plenamente seguro que los temores delante de Él no existen. Los miedos no existen. Dios es un Dios de valientes. Dios le dijo a Josué, esfuérzate, voy a estar contigo. Hay temores en nuestra vida, Dios lo sabe. Ay, eso es una verdad. Dios sabe que hay temores que te abrazan al amanecer. Hay temores que te abrazan al descansar. Hay temores que te abrazan, que te quitan el hambre. Hay temores, Dios lo sabe. Pero hoy te está diciendo, no temas. No te pido más. Antes de llegar a donde tú quieres que yo llegue, te pido fe. Va a decir, pastor, puedo cambiar mi petición. En lugar de que Él vaya a mi casa, que desde aquí haga un milagro, te diré algo, puedes cambiarlo. Pero te pregunto, ¿tienes la fe para que Dios obre desde aquí donde tú estás? Dios puede obrar. Tú puedes llevarle a tu familia la presencia de Dios. Hace unos días me pasaron el video de un testimonio de un muchacho que quedó con un problema de cerebro. Lo daban por muerto, sobrevivió. Los médicos le dijeron al padre, llévatelo, pero el padre era un hombre rebelde, ateo, no creía en Dios. La mujer, una mujer cristiana, la mujer oraba a Dios y se lo llevaron. Pareciera que el hombre cada día le decía a su mujer, ahí está tu Dios, ¿dónde está? Un día una hermana de la iglesia le dice, hermanos, ¿y si hacemos una célula en su casa? Y empezamos a orar. Y aquel muchacho estaba leyendo, bueno, no estaba consciente, pero le leían la Biblia como si estuviera consciente. Hablaban con él y le preguntaban que contestara preguntas como si él estuviera escuchando. Pero era un humano vegetal. Y cada día de célula, cada día de reunión, lo hacían participar como si estuviera consciente. Pero era simplemente un humano vegetal. Hasta que Dios hizo el milagro. Y por primera vez, cuando él ya consciente empezó a escuchar la Biblia que le estaba leyendo el pastor, él sabía lo que decía cada versículo que el pastor estaba diciendo. La familia dijo, ¿y cómo es que este muchacho sabe? ¿Sabes? Porque aunque era un vegetal, la palabra entraba por su oído. Y la Biblia se cumple que dice que la fe entra por el oído, por el oír la palabra de Dios. Aquel varón empezó a creer y hoy toda la familia son cristianos. Aquel hombre ya recuperó su vida, es un hombre sano formalmente. Lo único que tiene son las cicatrices de la operación, pero la ciencia médica no puede explicar cómo es que la mitad de su cerebro está funcionando como si tuviera todo el cerebro. Es que sabes que cuando decides llevar a Cristo a donde está el problema, tarde o temprano mirarás la gloria de Dios. No te desesperes. Si tú pensaste llevar a Cristo a tu casa, entonces espera el tiempo de Dios, que Dios va a obrar. En cambio, si tú pensaste como esta mujer, no importa dónde esté Jesús, yo llegaré por un milagro, al instante tendrás tu milagro. Aleluya. ¿En qué posición estás? Aquella mujer se regresó ya con la frente en alto, ya no con el miedo que dijeran, inmunda, lárgate, no me toques. Ya no llegó con la vergüenza a su casa. Esta mujer llegó a lavar su ropa, a pintar su casa. Ahora su casa era una casa digna. Ahora su casa no era casa de menosprecio, era una casa donde se alababa a Dios. En cambio, observa la casa de Jairo. Mientras Jairo llegaba a su casa con Jesús, su hija estaba muerta y había gente llorando. Y mientras la mujer regresaba a su casa, esta mujer llegó con gozo. Las dos personas regresaron a casa, una con su objetivo claro de llevar a Jesús, pero la otra con el milagro. Pero regresaron a casa.
Me imagino que al mismo tiempo, mientras a la mujer le preguntaban qué te pasó, comadrita, oye prima, ahora sí te veo diferente, ahora sí tenía primos, tenía comadres, compadres, tenía de todos los amigos. Pero cuando era inmunda, nadie se le quería acercar. Cuando tú veas la gloria de Dios, todo el mundo te va a hablar qué pasó, qué sucedió. Y estaba llegando una plaga de enfermedades a los animales en un pueblo. Y había una mujer que a sus animales no les pasaba nada. Y era la única que podía vender gallinas, borregos, chivos, todo lo que tenía. Porque la gente podía comer carne sabiendo que era la única mujer que sus animales estaban sanos. Una ocasión le dijo una hermana de la iglesia de aquel pueblo: oye, ¿y cómo le haces para que tus animales estén sanos? Dice: cada 8 días le mando una gallina lavada, destazada a tu pastor, y le digo solamente con mi niño: dile al pastor que siga orando por mis animales. ¿Cómo a mi pastor? Dice: sí, a tu pastor. Fue con mi hermano, porque es mi hermano, y le dice: pastor, ¿cómo es posible que los animales de aquella mujer que no es cristiana estén mejor que los míos, que yo vengo a la iglesia? Y le dice: si quiere oramos por sus animales. Dice: pastor, si quiere, ore por mis animales. Y venía el fin de año, yo prometo un marrano, el marrano más grande, para la iglesia y podamos comer. Le llega un cliente y le dice: oye, ¿no me vendes ese marrano? Me gusta. Y dijo: sí. Y que lo vende. Y ella pensó: con este compro 2, repongo el de la iglesia y me quedo con otro. Compro los 2 marranos. Se estaba acercando la fiesta o el convivio de fin de año. Mi hermano le dice a la hermana, ya tiene lista la marrana que usted dijo que tenía. Ay, pastor, lo vendí, pero ya tengo el otro, pero lo voy a traer. ¿Qué crees que pasó? La iglesia se quedó esperando la carne. Eso sucede, y tristemente sucede con personas que conocemos de Dios. No sé si me estoy explicando. Que a veces hay gente con más temor y principios de buscar una bendición afuera de la iglesia. Aquella mujer comprendió y le dijo a su marido: no sé de dónde vas a sacar un marrano, una marrana que se parezca como la que prometí. Saca la fiada, no sé nada más que no sea robada. Necesito cumplir a Dios. Le dice: fíjate que venden pero 2. Pues paga una y pide fiada a la otra. Las 2 se van para la iglesia. Llegó la hermana tiempo después y llevó las 2. Quería meterlas al templo y le dijo mi hermano: no, al templo no. Vamos a orar por ellas y que Dios bendiga. Aquella mujer volvió a tener animales en su casa y criadero después de que llevó los 2 animales para la casa de Dios. Hay un objetivo claro. Jairo pensó llevar a Jesús. Jairo pensó llevar a Jesús. La mujer pensó regresar con su milagro. Jairo tuvo su objetivo en lo privado. Por eso es que cuando Jesús llega, le dijo a los que estaban llorando que se callaran. Él iba a obrar en secreto, porque el corazón de Jairo era eso. Como un fariseo va a meter a Jesús a la casa. No sé si me estoy explicando. Era vergüenza que un fariseo buscara a Jesús. Jesús concedió cada detalle de Jairo. Sacó a todos los que estaban en la habitación y metió a unos cuantos. Jairo quería discreción, Jesús le dio discreción. Agarró no a todos sus discípulos, a unos cuantos, los metió a la habitación a donde estaba su hija. Para Jesús estaba viva, para todos ya estaba muerta. Para Jesús era la oportunidad de mostrar su poder, sin importar las condiciones que Jairo tenía en su corazón. Dios puede obrar sin importar las condiciones que diga tu corazón. Solamente que aguanta, que Dios va a obrar. Hay hermanas que están orando por su marido que se convierta, pero les da vergüenza testificarle a la suegra de Cristo. Les da vergüenza testificar a sus cuñados en un convivio que ellas son cristianas. Pero digo, ¿cómo Dios va a obrar cambiando a tu marido? El día que tu marido sea cristiano y vayas a la familia de tu marido y te da vergüenza todavía dar testimonio de que Dios está en tu corazón. Por lo tanto, Dios está esperando que te des la idea de un día estar con tu marido dando testimonio de que los dos son cristianos, y Dios va a obrar.
Es probable que Dios esté obrando también a través de eso, este mismo método en otro asunto. Quiero que comprendas algo porque voy a terminar esto. Cuando Jesús está a solas con esta niña, con Jairo, con los discípulos, con la mamá de esta niña, estaba ahí. Fíjate bien, observa el ambiente. Le habló a la niña como si estuviera durmiendo. ¿Estaba muerta? ¿Sí o no? Sí. Yo no dudo del testimonio de los que estaban ahí. Y me atrevo a decir que Jairo habrá tenido ahí algún médico o algún curandero que diera testimonio de que la niña estaba muerta. Porque Jairo no era cualquier persona. Jairo era económicamente estable y socialmente una persona influyente, por lo tanto tenía buenas relaciones. Hay más sobre el entorno social de esta historia que no voy a detenerme. Pero cuando Jesús habla a esa niña, le dice tan tranquilo. Yo creo que me imagino a Jesús acercando un poquito más su voz y diciéndole con voz suave para no despertarla de manera sorpresiva: levántate. Mientras que a Lázaro, desde afuera de la tumba, dio gracias al Padre por el milagro que se iba a mostrar. Quiero que comprendas algo, porque tu vida puede ser como la de Jairo o puede ser como la de esta mujer. Porque es que mientras Dios está obrando en otros rápidamente un milagro, una respuesta, a mí Dios todavía no me responde. Ahí es donde yo quiero que te preguntes: ¿en qué etapa estás? ¿Apenas vas con Jesús? ¿O estás en la etapa donde ya están viendo a los llorones? ¿A los que están llorando? ¿Y que todo mundo se lamenta junto contigo? ¿En qué etapa estás? ¿Apenas vas entrando a la habitación de tu corazón con Jesús? ¿Apenas estás diciéndole a los que están ahí contigo, condoliéndose contigo: ay, qué mala suerte la tuya, ay, cómo te vino a tocar este hombre, ay, cómo te vino a tocar esto, ay, cómo te vino a tocar? No, ¿en qué etapa estás? Yo quiero decirte algo: si a ti te movió tu necesidad, verás un milagro de todas maneras. Pero si a ti te movió tu fe, entonces no lo dudes. Lo más pronto de lo que tú te imaginas, verás la gloria de Dios. Ponte de pie. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra ha llegado al corazón, ha llegado a nuestra mente, pero sobre todo nos está haciendo cambiar la idea. Porque la verdad es que la desesperación me lleva mejor a pensar como esta mujer y no como Jairo. Prefiero ser como esta mujer, que pase la vergüenza pronto, pero también pronto llego a ver el milagro. Si me preguntaras qué quiero, te diría: dame la oportunidad de reiniciar mejor la idea, de volverte a pedir, de cambiar mi concepto de petición. Permíteme regresar a casa y volver aquí ante tu presencia como esta mujer, esperando que ya hoy se haga el milagro, y no esperar como Jairo hasta que se fue con Jesús a la casa. Pido que tu Espíritu Santo